fortalezca y vamos a entrar en el tema que nos ocupa esta noche. Y cuando pensaba en el título, pues no puedo cambiarle mucho, no puedo hacer muchos juegos de palabras con el título que vamos a tratar. Podríamos decir que Dios reina, o también podemos decir que Dios es soberano. Y vamos a quedarnos con el hecho de que Dios es soberano. Y empieza el versículo 1 diciendo: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, dice, y no se moverá. Y nada más con la frase Dios reina o Dios es soberano, ya tenemos mucho para hablar. Y nos está hablando del carácter de Dios. Recordemos que Dios tiene atributos, ¿verdad? Atributos que son intransferibles, como el hecho de que Él es soberano. Aquí en este mundo hay muchos reyes, ¿verdad? Hay naciones que todavía mantienen reyes. Hay naciones que tienen primeros ministros, otras tienen presidentes, ¿verdad? Pero aunque haya muchos gobernantes, aunque haya mucha gente en el poder, solamente Dios es soberano. Solamente Dios reina. Y de hecho la soberanía de Dios es un tema que se discute mucho. Y el hecho de que Dios sea soberano nos lleva o debería llevarnos a estar tranquilos, a vivir confiados. Y la pregunta es, ¿por qué? El hecho de que Dios sea soberano significa que no hay nada que esté fuera de su control. Significa que Él es consciente de todo, pero más allá de ser consciente es que Él está en control de todo. Y que incluso las situaciones más adversas que podamos encontrar están bajo el control de Dios. Y que Dios va a hacer algo maravilloso a través de ellas. Ahí recordamos en Romanos capítulo 8, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa eso? Significa que todas las cosas, y todas las cosas significa todo, absolutamente todo. Si tú amas a Dios, si estás en la voluntad de Dios, cualquier cosa por la que pases, cualquier situación, problema, enfermedad, incluso la muerte que podamos enfrentar, Dios va a utilizar eso para bien. ¿Por qué es eso? Porque debemos recordar que el punto de vista de Dios no es un punto de vista temporal, es un punto de vista eterno. Cuando Dios nos llama, no nos llama para protegernos solamente 20, 30, 80 o 100 años. No nos llama para que tengamos una relación padre e hijo por un tiempo finito, por un tiempo limitado. Dios nos llama para que tengamos una comunión con Él que es eterna. Y por eso, aunque aquí en este mundo pasemos por las situaciones más adversas, si estamos en Dios, Él sabrá utilizar todo eso. ¿Para qué? Para que funcione para bien. Por eso nos dice que a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas les ayudan a bien. Dios es soberano y eso implica su soberanía, que nada puede escapar de Él. Ahora, vemos a nuestro alrededor y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos vemos o nos encontramos a un país dividido, ¿verdad? Algunos contentos por el nuevo presidente y otros tristes por el presidente que acaba de salir. Pero la pregunta es, ¿deberíamos poner nuestra confianza en los gobernantes de esta tierra? La respuesta es que no.
La respuesta es que no importa quién esté en el gobierno, el que reina es Dios. Y también nos dice su palabra que Él inclina el corazón de los gobernantes hacia donde Él quiere. Y eso es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con gobernantes que la verdad uno dice, wow, este más bien parece un servidor del diablo. Pero les digo que incluso el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Porque el diablo no es soberano, Dios es soberano. Eso es lo que implica su soberanía. Eso es lo que implica que Él sea el Dios soberano. Ahora, aquí tenemos que tratar con algunas cuestiones que obviamente saltan a nuestra mente y nos hacen cuestionarnos. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Decimos, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor Jesucristo en el Padre Nuestro dice, venga tu reino. Nos enseña a que oremos para que el reino de Dios venga. Y entonces aquí nos encontramos, ¿en qué quedamos entonces? ¿Dios reina o no reina? Dios reina, porque uno de sus atributos es que Él es soberano. Ahora, recordemos que ahí en el Padre Nuestro también dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y nos preguntamos, ¿se hace la voluntad del Padre siempre aquí en la tierra? Y la verdad es que no. Mucha gente actúa, podemos decir, bajo la voluntad permisiva de Dios, pero no bajo la voluntad explícita de Dios. Y llegará un momento en que el reino de Dios vendrá y que entonces todo mundo actuará bajo su voluntad. Se hará su voluntad aquí en el cielo, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Porque el pecado será eliminado, porque la maldad será eliminada, porque la muerte será eliminada, porque la enfermedad será eliminada, porque el sufrimiento será eliminado. Y entonces se hará la voluntad de Dios en todo el sentido de la palabra. Así que Dios sí reina, Él es rey. Y reina, podemos decir en este sentido, de que nada escapa de su mano e incluso la desobediencia o nuestra desobediencia, Él la puede utilizar para hacer algo bueno, porque a Él nada le toma por sorpresa. Y yo una cosa de las que suelo decir es esta, miren, Dios quiere obrar a través de nosotros, pero nuestra obediencia no limita el poder de Dios, ni tampoco hace que la obra de Dios no llegue a su término, que no se pueda concluir. Dios va a hacer su obra, va a hacer su voluntad, con tu obediencia o sin tu obediencia. Ahora bien, si Dios lleva a cabo su voluntad con tu obediencia, tú recibirás la bendición de haberle obedecido. Pero si Dios lleva a cabo su voluntad sin tu obediencia, entonces el que pierdes eres tú. Los que perdemos somos nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos querido someternos a su voluntad, porque no le hemos querido obedecer. Dios va a llevar a cabo su voluntad contigo o sin ti. Y el que pierde no es Él. Los que perdemos somos nosotros. Por eso les puedo decir que Dios es soberano, porque Él va a llevar a cabo su voluntad, porque Él, todas las cosas las están causando para llevar a cabo su plan. Y su plan, Él te incluye a ti, nos llama por eso, para que le sirvamos, para que le honremos, para que le glorifiquemos, para que vivamos una vida que a Él le place. ¿Y saben qué? No nos llama para que le sirvamos, para tenernos como un tirano ahí maltratados, sino que nos llama para que podamos gozar de sus bendiciones, para que podamos gozar de su comunión, para que podamos gozar de su presencia. Porque nos dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. Es en la presencia de Dios donde nosotros podemos tener el gozo completo, el gozo pleno. Y deleitarnos en Él para siempre, por la eternidad. Así que Dios es soberano. Dios está en el trono. También Dios es autosuficiente. Pero antes de que lleguemos ahí, y ya me estoy alargando mucho en este punto, pero no puedo olvidarme de una señora, una mujer que no hablaba mucho, pero que vivía mucho su fe. Esta mujer recibió un tiro en la cabeza. La mitad de su cuerpo se quedó paralizado. Y esta mujer vivía de lo que el Seguro Social le daba. Y el Seguro Social un momento dice, ¿sabes qué? Ya no te vamos a dar esa ayuda porque creemos que no te la mereces. Y claro, es una mujer que no podía trabajar, que no tenía otros ingresos. Su marido incluso la había abandonado. Y cuando le pregunta, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Saben qué respondió? Dios está en el trono. O sea, Dios está en control. Cualquiera de nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles que no vamos a poder con ellas. Pero recuerda, Dios está en el trono. Dios reina. Y tu vida está en sus manos. Descansa en Él, confía en Él, espera en Él. Deleítate en Él. Porque Él está en el trono. Porque Él está en el trono puedes descansar. Puedes confiar, puedes esperar. Dios está en el trono y Dios es autosuficiente. Miren lo que dice, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, dice, se ciñó de poder. Fíjense que no está diciendo que lo vistieron, ¿verdad? Él es autosuficiente, Él no necesita que lo vistan. Recuerden ese pasaje donde le dicen a Pedro, Pedro, antes te vestías y te ceñías e ibas a donde querías, pero ahora te vestirá otro. Tú y yo, hay muchos momentos en nuestra vida en que nos creemos que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie, especialmente cuando somos jóvenes, pero llega un punto en que necesitamos de alguien. Todos en algún momento de nuestra vida llegamos a necesitar de alguien. No hay vuelta de hoja. Ahora, Dios no necesita de nadie. Él es autosuficiente. Él depende de sí mismo, no depende de los demás. Dios es soberano, Dios es autosuficiencia, es autosuficiente, pero me gusta de lo que Él se viste. Dice, se vistió de magnificencia. ¿Y qué significa la palabra magnificencia? La palabra magnificencia tiene dos connotaciones que se destacan sobre las demás, y es grandeza y generosidad. Dios se vistió de grandeza, dice, y se vistió de generosidad. Así que un Dios autosuficiente que lo tiene todo, que lo posee todo, que es el dueño de todo, decide darnos lo que necesitamos y más allá de lo que necesitamos. Decide rescatarnos, decide ayudarnos, decide acompañarnos, decide estar a nuestro lado, decide estar ahí contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién puede ser contra ti? Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el enemigo que puede contra ti? Nadie, dice. Ahora este Dios grande, magnificente, que se viste de magnificencia, es generoso y nos da más de lo que merecemos. Nos da de la bendición de ser hijos suyos, de ser herederos del cielo, de tener vida eterna, de poder disfrutar con Él para siempre. Pero en este mundo también nos da muchas cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Porque no vamos a pensar que en este mundo todo lo que tenemos es sufrimiento, que todo está mal. Dios nos da la bendición de tener amistades,
nos da la bendición de tener una esposa, un marido, unos hijos, unos hermanos. El Señor, por su misericordia, provee lo suficiente para que podamos tener contentamiento. Y también decide acompañarnos, decide no dejarnos solos, decide darnos fortaleza cuando nuestras fuerzas no alcanzan. Así que Dios se ciñó de poder, se vistió de magnificencia. Pero sigue adelante y dice, afirmó el mundo y no se moverá. Entonces ahora vemos que primero nos escribe quién es Dios y ahora nos dice lo que hace Dios. Y lo que hace Dios es afirmar este mundo. Y sabemos que el mundo lo afirmó y no se mueve, ¿verdad? ¿Qué sostiene a Dios? Si pensamos un poco en los pensadores de la antigüedad, ellos decían que el mundo descansaba sobre 4 elefantes, ¿no? Buscaban qué apoya, sobre qué se apoya el mundo. Y Dios ahí lo tiene suspendido, ahí a una distancia del sol, que ni es atraído hacia el sol para que no lo funda con su calor, pero tampoco para que se aleje y caiga en el congelamiento, para que pueda haber vida. Dios afirmó el mundo y el mundo no se moverá. Pero ¿sabes qué? Ese Dios tan grande, tan todopoderoso que afirma el mundo y el mundo no se mueve, es el mismo Dios que afirma tu vida. Es el mismo Dios que te puede sostener para que las tribulaciones, para que los problemas, para que aquello que parece que te va a derrotar, para que no te tumbe, para que no te derrote. Dios sea quien afirme nuestra vida. Porque si nuestra vida está firmada por Él, entonces podemos enfrentar las luchas, podemos enfrentar al enemigo, podemos enfrentar las tentaciones, podemos enfrentar los vicios, podemos enfrentar nuestras debilidades. Porque si Dios te afirma, puedes mantenerte firme y no caer. Dios puede afirmar tu hogar, tu vida, tu familia, tu trabajo, tus relaciones, tu salud, tanto física como espiritual. Dios es el que nos puede afirmar. Y creo que es importante que le roguemos y digamos, Señor, por favor, afirma mi vida. Porque a veces me tambaleo, porque tengo estas debilidades, porque tengo estos temores, porque tengo estas luchas. Señor, por favor, afirma mi vida. Tú que eres soberano, tú que te vestiste de magnificencia, tú que eres generoso y que eres todopoderoso, por favor, levántame, sosténme, no dejes que me caiga. Así que Él está en el trono, Él es autosuficiente, Él afirma y sostiene. Y también nos dice que Él es eterno. En el versículo 2, miren lo que nos dice, firme es tu trono desde entonces. Y luego dice, tú eres eternamente. Miren la frase esa que dice, tú eres eternamente. Entonces primero dice que su trono es firme desde entonces. Y ese entonces, no crean que está diciendo desde este tiempo. Lo que está diciendo aquí en el sentido original de la frase es, tu trono está firme desde hace muchísimo tiempo, desde hace una eternidad. Y yo no puedo decir cuándo tu trono se afirmó. Porque el trono de Dios no tiene un principio, porque la soberanía de Dios no tiene un principio, porque la soberanía de Dios es eterna. Y eso es lo que implica cuando dice que tu trono es firme desde entonces, ¿no? Y luego dice, tú eres eternamente. Y otra vez la palabra, tú eres, no dice tú fuiste. O tú serás, tú eres, para ti no existe el pasado, no existe el futuro. Tú eres el eterno presente, aquel que se reveló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, el que te envía, el que está aquí presente siempre, el que ve tus dolores, el que ve tus tristezas, el que ve tus aflicciones, el que ve tus debilidades. Yo soy, dice, para mí
tu pasado es como hoy, tu presente es como hoy, tu futuro es como hoy. Así que tú eres eterno. Dios es eterno y su trono es firme por la eternidad. Eso significa que nada ni nadie puede derrocar a Dios. Vemos que los gobiernos, hay ocasiones en que se levanta el pueblo, en que levantan los ejércitos y ¿qué hacen? Derrocan a los gobiernos, ¿verdad? Los tumban. Pero dicen, el tuyo no. Tu reino, Señor, nadie lo va a derribar. Tu reino es eterno. Y porque su reino es eterno, nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. Les pregunto, ¿quién es el ser que se atrevió a desafiar a Dios para quitarle su reinado? El diablo. El diablo quiso gobernar él. Quiere quitarle el reino a Dios. Quiere que en lugar de que reine la justicia, la santidad, la verdad, quiere que reine la injusticia, la maldad, el engaño, la traición, las tinieblas. Eso es lo que quiere el diablo. Pero aquí el salmista lo que nos dice, tu reino es eterno. Nadie puede derrocarte. Y recordemos que cualquiera que quiera derrocar a Dios intentará derrocarle, pero ¿saben qué? Se va a estrellar como quien se estrella contra un muro, porque contra Dios nada podemos. Como dice, porque nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. No podemos ir en contra de la verdad y ser vencedores. Tenemos que ir con la verdad. Así que el trono de Dios es firme eternamente. Y también la Biblia nos habla de que los gobernantes de la tierra se confabulan para declararle la guerra al santo. Y Dios se ríe de ellos. Se burla. Dice, pero ¿quiénes son ellos? Estas mosquitas. ¿Cómo se atreven a ponerse o declararle la guerra al Dios creador? Al Dios que no tiene límites, que hizo la tierra, que fundó la tierra, que la afirmó. Y por extensión, ¿quiénes somos nosotros para desafiar a Dios? No somos nada ni nadie. Nada podemos contra Él, pero todo lo podemos con Él. No nos olvidemos de ello. Así que el trono de Dios es firme por la eternidad. Y luego pasa a describirnos un poco lo de las aguas. Y aquí en los versículos 3 y 4 nos dicen, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. No sé si han visto el mar cuando las olas se encrespan. Eso es terrible. Y vemos cómo incluso van los barcos que quieren así romper la ola, ¿no? Y la ola es tan grande que lo envuelve y le da la vuelta y ¡zas! Y estos barcos que se ven gigantes, que los vemos cerca y nos parecen unos edificios enormes, son como las hojas de papel que las mueve el agua y las hace así. No son nada contra ese poder. No sé si les ha tocado ver esas también en los ríos, cuando hay lluvias torrenciales y los ríos crecen. Allí en Veracruz a veces vienen ese tipo de lluvias y hay por ahí un lugar que le llamaban La Joya, ¿no? Porque pasaba un río y hay una parte plana cerca de ese río y hay casas ahí cerca. Y el río empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y eso parecía un mar y llevaba una fuerza con piedras y árboles. Arrastró casas. Y todo el que no huyó de ahí se lo llevó también. Y no hay poder humano que pueda detener eso. Lo único que puede uno hacer es esperar. Esperar a que se calmen las aguas. También puede uno orar y decir, Señor, ayúdanos. Recuerdan a los discípulos que estaban en el mar.
y se levantó un viento fuerte y el mar empezó a embravecer, de tal manera que las olas volcaban la barca. Los discípulos se esforzaban por mantenerla a flote, pero no podían. Y el Señor Jesucristo estaba sentado, pues no sentado, acostado, durmiendo. Y los discípulos no les queda otra que llamar al Señor Jesús y les dice: Señor, Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Estamos a punto de hundirnos y tú estás durmiendo. Y el Señor Jesucristo se levanta, reprende al aire, reprende al mar. Dice: cesen. Y los discípulos se asustan. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Es aquel cuyo poder no tiene comparación, porque Él manda, porque Él reina, porque su creación, la naturaleza, por muy violenta y por muy poderosa que parezca, no es nada comparada con el poder de Dios. Dios reina, Dios es soberano, y ese soberano es el que te escucha. Aquel que cuando sientes que te estás hundiendo y que no puedes más, está ahí contigo y que está esperando a que le clames, a que le pidas y que le digas: Señor, me estoy ahogando, por favor rescátame. Señor, las olas, los vientos son más fuertes que yo. Tranquilízalos. Pidamos al Señor que tranquilice las aguas, esas tempestades que te están atacando, que no te lleven a alejarte de Dios, sino que te lleven a acercarte a Él. No hay poder que se iguale al poder de Dios en los ríos y las aguas. Recordemos que también en la Biblia el mar y las aguas en este sentido, muchas veces lo que significan es las multitudes, especialmente en Apocalipsis. Ahora, vemos que hay un mar de gente que grita, que se rebela contra Dios, que busca hundir la verdad, que busca que las tinieblas prevalezcan. Y mucha gente se cree que cuanto más ruido hagan, que cuanto más griten, que más razón tienen. Pero la verdad es que no importa qué tan fuerte grites, cuánto ruido hagas, si no estás alineado con la voluntad de Dios, no llevas razón. Si no estamos alineados con la voluntad de Dios, estamos equivocados. Y aunque parezca que somos un mar de personas con mucho poder, con mucha influencia, que vamos a hacer que el mundo tiemble, que el mundo se sacuda, recordemos que el poder de Dios está por encima. Si ves un mar de gente yendo en contra de Dios, no temas, no te atemorices, no tiembles, no dejes que tu mundo se sacuda. Descansa en Dios, pídele que te afirme, que nos afirme, porque ciertamente hay muchos movimientos anticristianos, movimientos ateos que se oponen contra Dios. Pero por mucho que griten, por mucho ruido que lleven, por mucho que parece que te van a hundir, con una palabra de Dios no pueden hacer nada. Tranquilos. Silencio, que el que reina, que el que es soberano es Dios. Luego nos dice en el versículo 5, tus testimonios son muy firmes, dice. Tus testimonios son muy firmes. Y aquí lo que está haciendo está haciendo alusión a los mandamientos de Dios, a su palabra. Así que en este Dios soberano,
Este Dios que es firme y que afirma que es todopoderoso y da poder. Este Dios que es misericordioso, que es generoso y acompaña al desvalido, al pobre, al menesteroso, al débil, al quebrantado, que está ahí. Es el salmista ahora lo que hace es llevarnos a ese Dios que se revela, a ese Dios que habla, a ese Dios que nos da testimonio de quién es Él, a su palabra. Y nos dice que sus testimonios son muy firmes, no solo firmes, muy firmes, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero para la palabra de Dios no pasará. ¿Y qué nos manda? ¿Qué nos dice el testimonio de Dios? Nos dice que la santidad conviene a su casa. La santidad es el lugar al cual nos quiere llevar la palabra de Dios. A la pureza, a la limpieza, a que limpiemos nuestra vida, a que limpiemos nuestra relación con Dios, porque la santidad conviene a su casa. Y cuando hablamos de la casa de Dios, podemos hablar, sí, del templo, de ese edificio donde nos reunimos, pero principalmente hablamos de ¿qué? De nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. La santidad conviene a tu casa, Señor. La santidad le conviene a cada uno de nosotros. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque si no tenemos santidad, nuestra visión es muy corta. Porque si no purificamos nuestra vida, podemos tener mucho conocimiento, mucha teoría, pero estamos vacíos. Porque en realidad lo que nos llena es una relación cercana con Dios. Una relación en la que permitimos que nuestra vida sea gobernada y dirigida por Él. Y cuidado, no crean que estoy diciendo que nosotros tenemos que darle permiso a Dios, pero sí les quiero decir que Dios nos hace responsables de nuestros hechos. Y si nosotros por la buena no sometemos nuestra vida a Él, Él tiene muchas formas de llamarnos la atención, de sacudirnos y decirnos es por aquí. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu hogar, a nuestro hogar. Necesitamos hogares limpios, necesitamos hogares puros. Que el Señor nos dé sabiduría para que dejemos el pecado, para que dejemos la maldad y para que a nivel individual empecemos a vivir en esa santidad que Él requiere de nosotros. A ti y a mí nos conviene esa santidad. Vamos a orar. Vamos a apoyarnos en las manos de Dios y vamos a rogarle que estemos firmes en Él. Dios Santo, tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras debilidades, conoces, Señor, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, conoces cada una de nuestras necesidades. Y Padre Santo, traemos todo ante tus pies y te pedimos, Señor, que tú los tomes. Padre, tú que eres todopoderoso y puedes llevar nuestras cargas, por favor, toma tú nuestras cargas, Señor. Padre, tú que eres generoso y puedes alimentar nuestra vida, tanto física como espiritual, por favor, Señor, sácianos de ti. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, llénanos de tu gozo, llénanos de tu presencia. Padre, te ruego por cada uno de los que están pasando problemas, de los que están pasando sufrimiento, de los que están pasando enfermedad. Padre, por favor, consuélalos, fortalécelos. Pon tu mano que sana, que levanta, que conforta, que da paz sobre ellos, oh Señor. Y Padre, te rogamos porque tú nos des sabiduría para que podamos honrarte como tú te mereces. Tu palabra nos dice que la santidad conviene a tu casa. Y es así, Señor. Por eso, si hay algo en nosotros que no te agrada, por favor, Señor, te pedimos que tú lo limpies. Limpia, Padre eterno, nuestra vida y concédenos honrarte como tú te mereces.
Señor, gracias por estar aquí. Gracias porque nos hablas. Gracias porque no nos dejas solos. Y gracias porque eres nuestro Rey. Sé tú el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.